Hoy en día hay muchas personas que afrontan diferentes tipos de problemas. Yo diría que la inmensa mayoría de la población, particularmente salvadoreña, afrontamos diferentes tipos de problemas. No solamente es los tipos de problemas que afrontamos, sino también la intensidad es diferente para unas personas y para otros. O sea, lo que quiero decir es que todas las personas experimentamos problemáticas, pero no siempre en el mismo nivel de intensidad las experimentamos. Todas las personas que experimentan problemas en esta vida, poco a poco la problemática nos va metiendo en otra dinámica. Y es que nos va generando, nos va provocando incertidumbre. Y las personas que estamos en la iglesia igual. En cualquier iglesia protestante, en cualquier iglesia anglicana, católica, experimenta lo mismo, incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar en el futuro, no sabemos qué va a pasar en el presente. Sí sabemos qué pasó en el pasado, ¿verdad? Pero eso. Siempre nos genera incertidumbre saber eso. ¿Cómo Dios interviene en medio de nuestra problemática? ¿Acaso Dios está presente en medio de mi problema? ¿En medio de mi angustia, de mi dolor? Peor aún, ¿es Dios quien me metió en ese problema? ¿Es Dios quien me causa ese dolor? ¿Es Dios el que me alivia de los problemas? ¿Acaso es Dios quien me quita, libera del dolor que experimento? Peor aún, ¿es Dios quien me manda ese dolor y al mismo tiempo es que me libera de ese dolor, me quita ese dolor? Quiero invitarlos a escuchar, ¿verdad? Voy a leer el capítulo 1 del 1 al 12 del libro de Job, solo para poner en contexto lo que voy a decir, ¿verdad? En la región de Uz había un hombre llamado Job, que vivía una vida recta y sin tacha. Esto es fundamental que uno lo tenga presente, ¿verdad? Porque de lo que vamos a hablar más adelante. Vivía un hombre llamado Job, que tenía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Tenía también un gran número de esclavos. Era el hombre más rico del oriente. Los hijos de Job acostumbraban a celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos. Por turno, siempre invitaban a sus 3 hermanas. Terminados los días de los banquetes, Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana ofrecía holocausto por cada uno de ellos, para purificarlos en su pecado. Esto lo hacía Job siempre, pensando que sus hijos podían haber pecado maldiciendo a Dios en su interior. Un día, que debían presentarse, ahí cambia la escena, ¿verdad? Un día en que debían presentarse ante el Señor Dios, sus siervos celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos, o sea, Satanás. El Señor entonces le preguntó a Satanás, ¿de dónde es que vienes? El acusador entonces le contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces Dios le dice a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job, del que estuve hablando el 18, creo, de junio?
has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. A mí me sorprende eso porque es Dios quien lo dice. No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Pero el acusador, o sea, Satanás, entonces le responde a Dios. Pues no esto es muy clave, ¿verdad? Pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que él tiene. Tú bendices todo lo que hace, y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor respondió entonces a Satanás: está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que a él mismo no le hagas ningún daño. Entonces el acusador se retiró de la presencia del Señor. Es interesante este libro, es sumamente interesante. Golpea mucho este libro, ¿verdad? El que lo golpea a uno, las creencias, los preconceptos que uno tiene, los presaberes, dirían otros, ¿verdad? Las concepciones bíblicas que uno tiene, porque uno ha sentado muchas cosas. El libro de Job trata sobre una sabiduría existencial, o sea, una sabiduría pero aplicada a la realidad. Eso es lo que quiero decir. Aquí no vamos a encontrar mucho de teoría, de planteamientos teóricos ni nada de eso. En el libro de Job, igual que en el libro de Eclesiastés, hay preguntas que son transversales en el libro, tanto de Eclesiastés como en Job. ¿Por qué a las personas injustas les va bien en la vida? Por ejemplo, ambos libros responden a eso. ¿Por qué las personas que son honestas les cuesta un mundo lograr algo? ¿Por qué se les dificulta a los honestos un bienestar con dignidad? ¿Por qué a los tramposos hasta las trampas les salen bien? De eso tratan estos dos libros. ¿No se han puesto a preguntar ustedes por qué a la gente honesta no le llegan oportunidades como a otros que hasta mafiosamente las hacen y lo logran? ¿Que acaso Dios no tiene nada que ver con eso? En el libro de Job encontramos una serie de diferentes aspectos que a nosotros nos pudiesen resultar raros, ¿verdad? Como por ejemplo, el libro de Job está como en dos escenarios, dicen uno, ¿verdad? Dos escenarios que son simultáneos: la tierra, el planeta, la sociedad, y también el cielo, o las esferas celestiales, dirían otros, ¿verdad? Y lo que aquí acontece tiene repercusiones aquí también. Lo interesante de esto es que Satanás llega a la presencia de Dios y dialoga con Dios. El escritor del libro, que no es Job, nadie sabe quién es el escritor del libro, narra la historia de Job y su vinculación o su relación con Dios. Lo interesante de esto es saber por qué llega Satanás a hablar con Dios. ¿Por qué llega a hablar Satanás con Dios? Tal parece entonces que esos dos escenarios se van vinculando. Es curioso que ante Dios comparece también, además de todos los servidores celestiales, dice ahí, ¿verdad? También el que es llamado acusador, Satanás,
el enemigo de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo honesto, llega a hablar con Dios. Ese diálogo entre Dios y Satanás es el preámbulo de todo lo que va a ocurrir en el libro. Nos provoca el libro de Job mucha reflexión, nos debería de provocar mucha reflexión sobre la vida, sobre la fe, sobre la esperanza en Dios. ¿Cómo es posible que este Dios dialogue con Satanás y no que son enemigos, pues? Dios le plantea a Satanás: ¿ha visto a mi siervo Job? No hay nadie como él. No hay otro hombre en la tierra como él. El argumento de Satanás es claro: la fidelidad se paga. La fidelidad es retributiva. La fidelidad de Job no es gratis, le dice Satanás a Dios. Está basada en tus bendiciones materiales. El argumento de Satanás es que si Dios le quita sus bienes, sus posesiones, Job lo va a maldecir en la cara. A mí me cuestiona eso, ¿verdad? ¿Será cierto de que la fidelidad de Job es interesada o es desinteresada? ¿Qué pasaría si fuese interesada la fe de Job en las posesiones, en las cosas? Versículo del 13 al 20. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job estaban celebrando un banquete en casa del hermano mayor, un hombre llegó a la casa de Job y le dijo: estábamos arando el campo con los bueyes y las asnas estaban pastando cerca. De repente llegaron los sabeos y se robaron el ganado y mataron a cuchillo a los hombres. Y luego aparece todo el relato de la muerte de los 7 hijos, de las 3 hijas, de la pérdida de los esclavos, de la pérdida también de la muerte de los obreros que trabajaban con Job, y de las propiedades también que se derrumban. Lo iba a leer, pero mejor lo doy así, ¿verdad? Eso es lo que aparece. Se da todo el desenlace de todas las pérdidas de Job. Todavía le sobrevive la esposa, ¿verdad? Todavía le sobrevive la esposa. Pero los 7 hijos y 3 hijas mueren. Al final del libro dicen que una interpretación dicen que Dios le devuelve todo lo que le quitó. No es cierto eso. No son los mismos hijos. Pero eso lo podemos estudiar en diciembre, ¿verdad? Que vamos a estudiar el libro. Job entonces queda devastado. No puedo ni imaginarme el dolor. El dolor. Pero también hay en el versículo 21 una respuesta de Job. Desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea en el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó, ni dijo nada malo contra Dios. Job entonces, después de toda la desgracia, después de experimentar el dolor de la pérdida de sus 7 hijos y 3 hijas, de haber perdido todo absolutamente material, dice estas palabras:
El autor del libro lo que nos plantea es que Job, a pesar de todo eso, no pecó. Luego viene el capítulo 2. El capítulo 2 es otra vez interesante porque vuelve otra vez a Satanás a hablar con Dios. Y le dice, ¿has visto mi siervo Job? Le vuelve a decir Dios a Satanás. No hay nadie como él. Y entre otras cosas al final le dice, a pesar del dolor, se mantiene fiel a mí. Claro que se va a mantener fiel a vos, ¿verdad? Le dice el acusador. Tócalo en su pellejo, en su cuerpo, y ya verás cómo te va a maldecir en la cara. Cuando pienso en la época actual, a veces hay gente que se preocupa, se enoja, se enfada con Dios, porque no le da el pantalón, voy a poner un ejemplo ridículo, ¿verdad? Porque no le da la camisa que quiere. Y culpa a Dios por eso. O no me da la casa que yo quiero, o el carro que yo quiero, con el modelo que yo quiero, o los zapatos que yo quiero. ¿Es acaso Dios proveedor de eso? Cuando está en el dolor Dios le dice a Satanás, tócalo, toca su cuerpo, pero no le quites la vida. Y entonces se da que le provoca enfermedades, ¿verdad? De la piel y toda esa cosa. Un tejo, ¿verdad? En otras palabras, es un pedazo de teja o de algo de barro para rascarse y toda la cuestión. El texto que hemos leído ahora dice, ahora bien, Job tenía 3 amigos, Elifaz, de la región de Temán, Bildad, de la región de Súa, Sofar, de la región de Naamat. Al enterarse esto de toda la desgracia que le habían sucedido a Job, decidieron ir a consolarlo y acompañarlo en su dolor. A cierta distancia alcanzaron a ver a Job, y como apenas podían reconocerlo, porque como estaba todo con llagas, y en la miseria, él estaba en un basurero, Job. No estaba en su casa, en el basurero estaba sentado. Los basureros de cielo abierto, a eso se refiere. Y como apenas podían reconocerlo, empezaron a gritar y a llorar. Y llenos de dolor se rasgaron la ropa y lanzaron polvo al aire sobre sus cabezas. Luego se sentaron en el suelo con él durante 7 días y 7 noches estuvieron allí sin decir una sola palabra, pues veían que el dolor de Job era muy grande. Un miembro de una iglesia en el velorio de mi esposa me dice, lo voy a decir en palabras que se puedan decir, ¿verdad? Pero me lo dijo en palabras vulgares. Un miembro de una iglesia me dice, Walter, llorá y te pones ebrio y se te va a pasar. Entonces yo lo oí, ¿verdad? Y me fui ahí, ¿verdad? Entonces, esta parte a mí siempre me ha llamado la atención de los amigos. Solo esto, porque después, ahí lo vamos a estudiar y ahí van a ver. Aquí los amigos se sientan con Job en el basurero, que era algo impensable, pues, para la gente judía hacer eso. Hacen sus procedimientos culturales, religiosos, de una religiosidad popular, ¿verdad? De tirar polvo, de echarse, rasgarse la vestidura, en cuestión visible de solidaridad, pero también visible de sentarse. Y una solidaridad que no tiene que decir nada. Porque uno, cuando está pasando por eso, es bueno, porque hay gente también, yo sé que hay mucha gente que lo dice con buena intención, ¿verdad? No se preocupe, ¿verdad?
ya Dios, ya va a ver, ¿verdad? Ya mañana ni se va a acordar. Hay una serie de cosas que puedo decir de eso, ¿verdad? Que me dijeron terrible, ¿verdad? Entonces, y que yo solamente callaba, ¿verdad? No decía nada. El silencio es muy bueno. Saber que cuentas con alguien, uno lo sabe cuando uno experimenta un dolor. Uno sabe que cuenta con alguien aunque no te diga nada. Aunque no te diga media palabra. Uno sabe cuando alguien es solidario y está ahí y puede acudir a esa persona. Estos tres hacen eso. 7 días, 7 noches en silencio, callados, en solidaridad y en respeto del doliente, porque es el doliente el que te determina qué es lo que quiere. No es el que está bien, el que dice qué es lo que necesita el doliente. Es el que experimenta el dolor el que hace eso. Job entonces, después de la muerte de sus 10 hijos e hijas, después de la pérdida de todo, de quedar en la miseria, después de ser el rico acaudalado de la región o del país, sentado allá en un basurero. Entonces los amigos van hacia allá, donde está su amigo. ¿Qué es lo que le llama la atención a los amigos? Según el texto es el dolor. En ese aspecto los amigos son sensibles, ¿verdad? A su amigo. A su amigo. Lo interesante del libro de Job es que nos plantea un Dios muy humano, muy humano. Y nos propone también cómo un ser humano puede relacionarse, vincularse con ese Dios. ¿Acaso Dios le mandó la desgracia? ¿Acaso creemos nosotros que Dios nos manda las desgracias? Aquellas cosas que nos infligen un gran dolor. ¿O son otros los que nos infligen ese dolor? La solidaridad de los amigos es evidente. La relación de Dios con Job es evidente. La fidelidad de Job con ese Dios en el que cree es evidente. Porque hasta la mujer le dice, ¿por qué no maldices a ese tu Dios y te mueres de una sola vez? El libro de Job nos plantea una sabiduría muy existencial, o sea, una sabiduría aplicada a la realidad. Tenemos fe en Dios nosotros, hermanos y hermanas. ¿En qué Dios tenemos fe? ¿En el Dios de Job? ¿En el Dios de Jesús? ¿Es Dios el que nos da el dolor? ¿O es otro el que nos da el dolor? Y acusamos a Dios injustamente. ¿Cómo podemos nosotros caminar, celebrar la fe que tenemos en Dios en esta época actual que nos toca vivir? Todos tenemos problemas. Todos tenemos diferentes tipos de problemas y diferente intensidad de los problemas. Job, a pesar de todo, su fe en ese Dios la sostuvo siempre, a pesar del dolor. Yo creo que podemos aprender mucho de la experiencia de Job. Así que quiero invitarlos, hermanas y hermanas, a reflexionar en eso. Vamos a estudiar el libro a partir del segundo domingo de diciembre.
Así que quiero invitarlos a profundizar en eso. Si les ha llamado la atención, vengan a la Escuela Bíblica Dominical para poder entonces seguir descubriendo un Dios encarnado en nuestra historia y para poder celebrar la presencia de Dios no solo en nuestra vida, no solo en la vida de la iglesia, sino que también la vida allá afuera, donde está la realidad que nos golpea. Amén.